Ok. Muy buenas tardes para todos y para todas. Sean todos ustedes muy bienvenidos a Sean ustedes bienvenidos a una nueva emisión de Charlas en Cuarentena, el espacio del Partido del Trabajo de Colombia, un espacio de reflexión, de análisis, de deliberación sobre los aspectos trascendentales de la vida de los colombianos, y que es un espacio que arrancó desde el comienzo mismo de la pandemia hace ya un año largo y que hemos transmitido sin interrupción a lo largo de este año. Por este espacio han desfilado los principales temas de interés de los colombianos y hoy nos trae uno de esos temas que está, digamos, en el ojo del huracán y está en las primeras páginas de los periódicos y de los noticieros. Nos referimos a la reforma tributaria. Ya aquí en días pasados, Charlas en Cuarentena del PTC ha dedicado alguno de sus conversatorios a analizar el impacto de la reforma tributaria para los pensionados, analizar el impacto de esta reforma para la generación de empleo, para las pequeñas y medianas empresas, para el conjunto de trabajadores. Pero definitivamente esta reforma tributaria, la tercera reforma en el periodo del actual gobierno, es una reforma que no deja títere con cabeza y hasta el terreno de la cultura se ve profundamente impactado por las implicaciones de la reforma tributaria. Por eso hemos querido invitar a los exponentes de uno de los principales renglones de la cultura que más se ha destacado en el último periodo. Nos referimos al cine. Por ello hemos invitado a dos importantes directores de cine. Nos referimos a Lisandro Duque, que es director de cine, es columnista habitual de varios medios de varios periódicos del país, profesor universitario. Igualmente hemos invitado al Felipe Aljure, también director de cine, guionista, director artístico del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias, ambos directores con un amplio reconocimiento tanto nacional e internacional, hecho que de verdad engalana a este espacio del Partido del Trabajo de Colombia. Sea esta la ocasión para agradecerles a los dos directores que nos acompañan hoy el querer acompañarnos, el haber aceptado esta modesta invitación para compartirnos y para compartirle a todos los que nos ven en este momento que sus reflexiones y sus preocupaciones de cuál puede ser el impacto de la reforma tributaria, este nuevo adefesio del gobierno de Iván Duque sobre el cine colombiano. Y finalmente nos acompañará hoy Luis Guillermo Cardona, también columnista, crítico de cine, quien ya nos ha acompañado en otras charlas de cuarentena previas en las que el cine ha sido el protagonista. Serán ellos tres los que tendrán el protagonismo de esta charla en cuarentena. Mi presencia acá fundamentalmente es solo para agradecerles a nombre del Partido del Trabajo de Colombia el haber atendido esta invitación y decirles a ustedes que este espacio está abierto justamente para todas estas preocupaciones que aquejan al mundo de la cultura. Bienvenidos ustedes y te cedo la palabra inmediatamente, Luis Guillermo. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Javier. Agradecer al PTC nuevamente y a ti por habernos abierto este espacio en el que esperamos pues poder reflexionar ampliamente sobre esta problemática que viene afectando seriamente al gremio de cineastas, inclusive a los cinéfilos del país. Quiero comenzar, antes de darle la palabra a Felipe y a Lisandro,
quiero comenzar con una reflexión que me parece importante como para que caigamos en la importancia de la cinematografía. He titulado esta reflexión ¿por qué es indispensable el cine? Si las bellas artes, la pintura, la literatura, la música, la arquitectura, la escultura, la danza, teatro, y dos que yo le sumo a las bellas artes que son el circo y la culinaria, tardaron siglos en alcanzar un alto desarrollo, ¿qué ocurrió para que la cinematografía alcanzara la cumbre en apenas medio siglo? Lo primero es que el cine se convirtió en una suerte de compendio de todos aquellos artes y en cualquier película es posible encontrar muestras de algunos de estos artes o incluso de todos los artes juntos. Hacía falta tan solo crear un lenguaje propio que hiciera que el cine fuera distinguible de todo lo demás. Y cuando se impusieron los planos, las elipsis, el manejo del espacio-tiempo, los efectos especiales y visuales, la edición y todo aquello que permite tener significados únicos y de gran altura, el magnetismo del cine conquistó pronto a la gente de todos los niveles económicos e intelectuales y se convirtió en el arte por excelencia. Ahora el cine disfruta o se disfruta mejor desde varios niveles. El primer nivel lleva a que el cine interese a la gente por las mismas razones por las que tanto atrae la literatura. Y recuerden que hoy es el día del libro, para que lo celebremos. Porque en el cine se encuentra de todo. Hay películas de terror y sexo, aventura y romance, drama y comedia, western, ciencia ficción, animación, documentales. Y como en los libros, uno también puede encontrar un gran entretenimiento, diversión a montones. En el segundo nivel, el cine interesa a un sinnúmero de personas con profesiones que tienen un lugar en la cinematografía o en la producción cinematográfica. Y ahí entonces caben los productores, los directores, los actores, los compositores, los diseñadores de vestuario, los acróbatas, los iluminadores, los camarógrafos, hasta los conductores de vehículos y los vigilantes. Y en el tercer nivel, el cine nos ofrece una aproximación a grandes historias, reales o ficticias, capaces de despertar en nosotros fuertes emociones y de sensibilizarnos a todos los niveles. El cine también adapta las mejores novelas de los grandes escritores y las mejores obras de los más connotados dramaturgos. Y en forma parcial, pero a veces muy efectiva, consigue comunicarnos la esencia de aquellas obras que en muchos casos no hemos leído. El cine asume una posición crítica frente a la realidad que padecemos y propone una forma efectiva para tramitarla. Una buena comedia puede ofrecernos hora y media de cine distensionante y curativo, ya que como se ha demostrado ampliamente, la risa es un remedio para muchos males. Una película de sólido argumento y bien estructurada puede llegar a cambiar nuestra vida para siempre al encontrar a un personaje, un mensaje o un hecho significativo que trae luz a nuestra vida. Muchas otras cosas podríamos mencionar acerca de los efectos positivos de la cinematografía, y es por esto que el séptimo arte es absolutamente imprescindible. Todas estas razones han llevado a que los cineastas y los cinéfilos de todo el país anden sumamente preocupados al conocer la intención del gobierno colombiano de incluir las actuales leyes de cine en la reforma tributaria que está a punto de ser aprobada por el Congreso. Para hablar de esto, entonces, tenemos a Felipe Aljure y a Lisandro Duque, dos de los más connotados directores de Colombia, a quienes ya Javier les presentó adecuadamente, y quiero entonces comenzar a darles la palabra a ellos. La primera pregunta que les quiero hacer para entrar en calor es, para Lisandro y para Felipe, ¿qué significa hacer cine y qué significa ser parte del gremio de cineastas de Colombia? Me ha cedido, Felipe, esta primera respuesta, de modo que voy a intentar darle respuesta. Cuando yo estaba niño, yo era un cinéfilo de todos los fines de semana.
Yo vivía en un pueblo pequeño, Sevilla Valle, y allí habían 2 salas de cine, y en una de ellas uno veía cine mexicano, lo que lo formó a toda esa generación del cine mexicano en las películas de charros, mariachis, cuyos galanes eran Jorge Negrete, Pedro Infante, Arturo de Córdoba, Cantinflas, Resortes, Tintán, etc. Ahí se formó esa sensibilidad de muchos colombianos de la generación a la que yo pertenezco. En la otra sala uno veía cine americano. También no había en ese momento una favorabilidad personal a ninguna de esas 2 cinematografías. Ambas eran muy sorprendentes e interesantes. En el cine americano yo veía los sábados o domingos en los matinales las grandes películas de John Ford, grandes películas de vaqueros como las de George Stevens, Shane el Desconocido, Sturges, esos clásicos con Kirk Douglas y Burt Lancaster. Incluso recuerdo que al estreno, a la premier de Veracruz, que era una película de Anthony Mann con Gary Cooper y Burt Lancaster, estuvo la actriz debutante de ese momento en el cine americano, estuvo en Sevilla para la premier, porque era un pueblo próspero, cafetero. Estuvo Sarita Montiel. Entonces, uno de niño ver a una actriz que se presentaba en el escenario y que poco después figuraría como heroína en la pantalla, una heroína indígena, pues era muy, muy gratificante. Era inevitable que uno tuviera vínculos afectivos con la cinematografía mucho después, cuando ya desarrollaba su sensibilidad, algo que supongo ocurre en los años cuando se cumple la mayoría de edad, 20, 21 años. Yo en la emisora del pueblo tuve un programa de crítica de cine en donde me refería a las películas que estaban en la cartelera municipal en ese momento. En ese momento uno no se figuraba ni formaba parte de sus expectativas el llegar a escribir películas y a dirigirlas, mucho menos. Pero se dieron circunstancias culturales, creo que herederas de la fermentación ideológica y cultural de los años 60, y ya para los años 70, para la década de los 70, era un hecho que los jóvenes queríamos hacer películas, hacer documentales, desde la perspectiva del universitario y desde el género documental. Eso explica que en mi caso, por la generación a que pertenezco, hubiera tenido ese vínculo con el cine, y ahora en este momento, incluso estando en peligro de extinción la cinematografía en este país, ya no se me hace insólito que se nos hubiera ocurrido a muchos contemporáneos míos y a una generación posterior, que es a la que pertenece Felipe Alcure, ser directores de cine. No nos parece abrumador, pero de todas maneras cada producto, cada historia que contamos tiene un enorme poder de sorprendernos y de convertirnos en gente humilde frente al prodigio de la cámara. No quisiera decir más en respuesta a lo que tú preguntas, Luis Guillermo. Me parece que es suficiente y le doy la palabra a Felipe. Bueno, pues no, yo me uno a lo que ha dicho Lisandro, pues desde otra historia personal, pero yo creo que hacer cine significa participar
de la construcción del aparato de representación de esta generación nuestra, de Lisandro, de los que estamos vivos, de los que estamos compartiendo este pedazo de historia y esta geografía, este planeta, como lo han hecho otras generaciones. Es decir, así nos hemos enterado de la gesta del primate humano en la Tierra, desde los petroglifos de nuestras propias selvas, desde el arte rupestre de Altamira. Siempre vemos una generación observando el mundo y representándolo en algún soporte socializable. En esa época, pues, tintas botánicas o animales y roca, y entonces ahí dibujaban lo que veían, que eran animales, escenas de cacería. Nosotros hacemos lo mismo, solo que nuestra caverna es la sala de cine y nuestra tinta es la luz del proyector que pinta unas imágenes que parecen ser seres humanos o situaciones y luego se borran. Pero si ellos allá hace 40.000 años y nosotros nos subimos nosotros al techo del centro comercial y del teatro y ellos al de la caverna y miran al cielo, compartimos las mismas preguntas, es la misma gesta. ¿De dónde venimos? Ni ellos ni nosotros lo sabríamos. ¿A dónde vamos? ¿Qué hay antes de la vida? ¿Qué hay después de la muerte? Estamos solos en el planeta, nos van a meter un cometazo como a los dinosaurios para extinguirnos. Tenemos 40 y tantos mil años después exactamente las mismas preguntas sin responder. Entonces aportamos en esta generación y luego nos morimos y ya, y viene otra y sigue averiguando cuál es la gesta del primate humano en la Tierra. Nosotros tuvimos, digamos, la coincidencia tecnológica del cine y la posibilidad que nos ofrece el cine para narrarnos de otra manera. Vendrán otras técnicas, vendrán otras maneras de hacerlo, pero al final del camino somos generaciones haciendo comentarios sobre la gesta del primate humano en la Tierra y enriqueciendo el aparato de representación que cada época va dejando atrás para que los siguientes vayan leyendo. En ese sentido, Felipe y Lisandro, el cine colombiano, ¿por qué es importante como cinematografía? ¿Por qué es importante que el cine colombiano siga subsistiendo? ¿A quién beneficia el cine colombiano? ¿Y por qué es fundamental que las leyes de cine que existen en Colombia se sigan preservando? Y no solo preservando, sino mejorando permanentemente. ¿Quién quiere comenzar, Lisandro? Hombre, Luis Guillermo, el cine como lenguaje y como mercancía que circula por distintas pantallas es un hecho del que, si una sociedad careciera de él, estaría mutilada en su visualidad y en su sensibilidad. Hoy en día, después de 126 años de haberse inventado el cine por los hermanos Lumière y por Edison, sería inexcusable que el relato audiovisual se le amputara a cualquier territorio. Mucho más si hace apenas 18 años, en el 2003, por fin se logró consolidar la existencia de una ley, la 814, que le despejó muchas incertidumbres a quienes queríamos ejercer la hechura de este lenguaje. En este momento ya había desaparecido de nuestro léxico como cineastas esa deuda que tenía la mayoría del siglo XX con nosotros como cineastas, puesto que por fin fue posible hacer películas con recursos honorables, algo que generó la ley 814 del 2003. De modo que volver a las andadas
de echar de menos el cine como lenguaje de representación social individual a estas alturas del siglo XXI, por supuesto que es una calamidad. Y es una calamidad propiciada por gente, me refiero al gobierno actual, por gente que no tiene grandes interrogantes como esos que enumeraba Felipe, tenían los hombres del Paleolítico en las cavernas de Altamira, del Escorial, e incluso en América mismo, en la Orinoquia, esos petroglifos, ¿no? Ellos miran las estrellas y no tienen ningún interrogante que plantearle. Es un gobierno tan mediocre, es un establecimiento tan recortado, tan chato, literalmente tan falto de luces largas, que me hacen recordar la frase de Oscar Wilde, que decía: allí donde un poeta pesca un paisaje, una persona mediocre pesca un resfriado. No hay sintonía con la sensibilidad contemporánea, que ya no es una sensibilidad solamente ejercida hacia el cine, hacia lo cinematográfico, hacia la pantalla grande, hacia esa gruta inmensa que eran las salas que empezaron a cerrarse con motivo de la pandemia. Ahora, además de esas, si es que se vuelven a abrir y a albergar público, además de esas, se abren otras pantallas, otras virtualidades, otras, como se les llama ahora, plataformas digitales que hacen que en este computador, por ejemplo, o en el televisor cuando lo encienda, o en el celular cuando abra Facebook o cualquier otra red social, estos son los nuevos imperativos hacia los que se tiene que orientar el quehacer audiovisual, incluido aquello que no nos resignamos a perder todavía y que esperamos que algún día se restaure, que son las salas cinematográficas que albergan un colectivo de 300, 400 personas, ¿no? Lo que me parece que es importante, que es vital, es de enorme trascendencia, es que en este momento no debiéramos, parece increíble, es insólito que estemos ocupándonos de la defensa, incluso de que llegue la sensibilidad de los cineastas, de los profesionales audiovisuales colombianos a cualquiera de estas pantallas, porque todo se ha reducido a un embeleco, a un embeleco que no ha podido lograr ser entendido ni siquiera por quien lo planteó, la tal economía naranja, ¿no? En este momento, el tajo que le corta la cabeza al cine, se la está cortando también al acceso de las nuevas generaciones que ya estaban en eso además, a través de pantallas y plataformas que se expresan a través del teléfono celular, a través del computador, a través de las plataformas que circulan en el aparato de televisión, ¿no? Es insólito que en este momento esté en peligro serial toda esa gama de pantallas como producto de la forma como suprime los recursos para el fondo cinematográfico la nueva propuesta de reforma tributaria del gobierno. Felipe, ¿tú estás de acuerdo con Lisandro? ¿Por qué es importante para ti el cine colombiano? ¿Por qué es fundamental que en Colombia siga existiendo a todo nivel? En Colombia y en el mundo es fundamental. Esta es una época de autoritarismo, ¿no?
hay una lectura desde el autoritarismo de que la democracia ha generado un exceso de libertades, de que la gente puede quejarse mucho, de que hay demasiados escenarios de protesta, y eso se ha transmitido desde rincones más reaccionarios en un autoritarismo ideológico, desde la derecha, desde la izquierda, un autoritarismo intelectual, un autoritarismo religioso, unas formas de autoritarismo que están emergiendo y están cobrando fuerza y tratando de dibujar a la democracia como un mecanismo en crisis, cuando en realidad lo que tenemos que hacer, pues la democracia seguramente tendrá que muchos ángulos desde los que se puedan mejorar, pero en la esencia de todas las democracias del planeta está el individuo. Entonces, toda acción que contribuya a mejorar al individuo, a que el individuo crezca en espacios de libertad, de expresión, de transparencia, de inclusión, de contraste sereno de ideas y todo eso, pues claramente hará un mejor individuo. Entonces, el cine en realidad se hace para eso. El cine se hace para que la gente esté expuesta, vaya libremente a ver una película. Si está en su casa, en los canales que acaba de describir Lisandro, pueda escoger el uno, el otro, que todos sus contenidos circulen por ahí, y esas personas, pues claramente al estar expuestas a miradas distintas y contrastadas, generosas, abiertas, chocantes en algunos momentos para uno, pues tiene la capacidad de decantar y de filtrar y tener una idea propia, pero sobre todo de ser mejores individuos. Esos mejores individuos se incorporan a los grupos que arman las democracias. Entonces, eso es lo que hacemos los que hacemos cine, eso es lo que pasa en las salas de cine. Cuando uno va a una sala de cine no es lo mismo que verla solo en el computador, en el cuarto, porque en la sala colectiva está el contraste. Entonces, si yo estoy viendo una película, me río y nadie se ríe, la información que el colectivo, que la manada me está diciendo es: usted es raro, porque todos nos reímos, o usted se ríe y todos lloran, o yo lloro y todos se ríen. Entonces, esa formación de la comparación, que es un instrumento que tienen las manadas, no solamente la humana, sino todos los animales que están en la tierra se crean por comparación, y eso hace individuos. Los individuos escogen cómo ser. Entonces, el visionado colectivo es muy importante. Los festivales de cine son importantes porque en este país los festivales de cine son como los jardines de las cinematografías. Cuando había ni siquiera Ministerio de Cultura, estaba un festival de cine en Cartagena y uno en Bogotá, con enormes dificultades que todavía existen, ¿no? 20 y tantos años después, con 3 leyes, una de cultura, la primera de cine y la segunda de cine, y una cinematografía que pasa de producir 2 o 3 películas al año a 44 y 40 y tantas películas, pues florece. Y la jardinería que son los festivales, ahora tenemos 70 y tantos festivales de cine, 52 de ellos unidos en la NAFE. Entonces, en realidad, el cine es un elemento creador de democracia, ¿sí? De mejoramiento de los individuos. Y ese individuo, cuando se incorpora a la familia, es un mejor ser humano. Ese individuo, cuando vuelve al grupo de su universidad, es un mejor miembro del grupo. Ese individuo, cuando sale a manejar un carro, es un mejor individuo. Cuando inclusive sale a comprar productos comerciales, es más difícil de que crea que una bebida azucarada es saludable. Es decir, tienen que mejorar la calidad de la persuasión para llevarlo a eso. Y por supuesto, cuando va a votar, es un individuo mucho más preparado y mucho más instruido, siempre y cuando esa creación cinematográfica se haga en libertad y en transparencia. Entonces, es muy importante porque mejora la democracia. Entonces, un país con individuos más preparados, más incluidos, más expuestos a información de manera libre, más orientados a partir de conversatorios con directores, con actrices, con actores, con productoras, con productores, con guionistas, es un país más informado, ¿sí? Tanto desde atrás de cámaras como frente a las cámaras, y eso hace que las democracias se cualifiquen y se mejoren. Es justamente
el alfabeto audiovisual, del cual es padre el cine, el alfabeto audiovisual en movimiento, sin importar hacia dónde haya mutado, por donde transita el mayor número de información pedagógica de esta época. Es decir, el cine está en todas partes y el cine es inevitable. Muchas veces lo he dicho en mis críticas de cine, que un país, como tú dices, un país que invierta en cultura, un país que invierta en educación y en arte, es un país que tiene individuos más avanzados, individuos más desarrollados, individuos que contribuyen no solamente a la producción, sino que contribuyen a una vida en paz, a una vida en armonía, contribuyen a una sociedad más compartida, a una sociedad más equitativa. Los gobiernos ni siquiera deberían pensar en el valor que tiene la cultura en la formación de los individuos y en la mejora de la calidad de un país. Pero, ¿qué razón malintencionada existe para que los gobiernos, a sabiendas de esto, porque indudablemente lo saben, insistan en mantener la cultura adormecida, en mantener la cultura a cuentagotas y en mantener a un pueblo con escasa capacidad de pensamiento? ¿Qué malintención hay en todo esto? Yo personalmente creo que la respuesta, una respuesta adecuada a tu pregunta, Luis Guillermo, es la siguiente. Yo pongo de referente a Adolf Eichmann, el carnicero de los campos de concentración alemanes, de Auschwitz, ¿no? En un análisis que hizo de la personalidad y del tipo de respuestas que daba Eichmann al jurado que lo sentenció finalmente en Israel en 1961, después de que lo capturaron en Buenos Aires. Decía Hannah Arendt, una gran filósofa y escritora alemana residente en Estados Unidos. Ella cubrió ese juicio para el periódico New Yorker. Y ella decía, siendo judía, ¿no? Decía, el problema de Eichmann es que ni siquiera es un hombre malo. No es propiamente la perversidad lo que ilumina sus actos o conduce sus actos, sino que es un hombre mediocre. Es un burócrata. Es un tipo simplón. Eichmann respondió a la pregunta que le hicieron sobre los 800.000 muertos que se debían a su culpabilidad. Dijo, yo no los maté, yo no participé en esos crímenes. Yo lo único que hice fue montar a esos presos en un tren para que los llevaran a Auschwitz, a los campos de concentración. Entonces, es un hombre que tiene una visión muy recortada del mundo, fragmentaria, que no hace conexiones de causalidad en los grandes asuntos que incitan o que afectan a la humanidad, sino a un hombre mediocre. Desgraciadamente, debo decir que es la mediocridad, la falta de sensibilidad, lo que ha permitido que al gobierno actual le parezca inocuo el acabar con los recursos financieros mediante un decreto o una reforma tributaria, a los recursos financieros con los que hasta el momento y durante los últimos 18 años se han hecho películas. Él tiene una visión muy recortada. Él y el ministro de Hacienda y el ministro de Cultura, que son los coautores de ese adefesio de reforma tributaria en lo que afecta particularmente a la existencia de la cinematografía. Ni siquiera ven que es un oficio, que es una disciplina, una industria de la que derivan su subsistencia centenares de trabajadores. Porque es impresionante la cantidad en este momento que hay de organizaciones gremiales
de los distintos oficios de la cinematografía colombiana. En una convocatoria reciente que hizo para ponernos en alerta la Academia de Cine Colombiana, aparecieron 40 directivos de otras tantas organizaciones gremiales en los diferentes oficios, directores, asistentes de dirección, escenógrafos, músicos, etcétera. Entonces, yo ni siquiera atribuyo eso a una perversión, sino que lo atribuyo, como lo hizo Hannah Arendt, a eso que se llama, y que ella sintetizó en una expresión, que es la banalidad del mal. Es pura mediocridad. Felipe, ¿algo que agregar a esta pregunta o pasamos a la siguiente? Bueno, yo creo que el cine y las artes en este periodo de pandemia demostraron ampliamente que son la compañía espiritual del ser humano. Es decir, nosotros tramitamos el encierro leyendo, viendo películas en televisión, en el celular, en el computador, haciendo tours por festivales de cine, leímos libros que teníamos pendientes, vimos obras de arte, es decir, todas las expresiones artísticas que hacen parte del aparato de representación de esta época fueron la compañía, es decir, que queda plenamente demostrado que el arte y la cultura son sumamente importantes. Eso es un hecho indiscutible que la pandemia vino a ratificar. Tristemente, ¿no? Cuando llega el momento de tomar decisiones y asignar presupuestos, esa importancia que tenemos nosotros en el cine como parte de esa cultura, no parece generar una sensación de urgencia, porque claro, es más urgente el tema de la pandemia, más urgente el tema de los hospitales, más urgente el tema de la educación, en una cosmovisión que carece, digamos, de la amplitud del ente como para ver la importancia que tiene el cine y la cultura como elemento modificador del individuo y por lo tanto un desarrollador de democracia, un constructor de democracia, un cimentador de democracia. Entonces, en esa pelea entre lo importante y lo urgente, como nunca entramos a la lista de lo urgente, pues siempre nos quedamos afuera. Ahora, en esta reforma tributaria ya teníamos el tema resuelto nosotros, porque logramos justamente instalar el diálogo no con gobiernos ni nacionales, ni departamentales, ni municipales, sino instalar este diálogo con el Estado, con mecanismos financiados, acogidos, pensados, que se volvieron leyes que tenían un respaldo, que tienen un respaldo institucional y que son autónomos. Entonces, si por lo menos uno de los aspectos, porque hay más aspectos de la reforma, pero el de la 814, llegara a pasar de la manera que está propuesto, pues sería un retroceso de 120 y tantos años y quedaríamos como antes del Ministerio de Cultura y antes de la ley de cine y antes de la segunda ley de cine, detrás de sacar leyes de presupuesto cada año y detrás de un diálogo con funcionarios gubernamentales en donde entran las simpatías, las antipatías, la subjetividad. No, ahora es el espectador va a cine, paga su boleta, de esa boleta a un porcentaje del productor, uno del distribuidor y uno del exhibidor va a Proimágenes y Proimágenes vía convocatoria la inyecta en el circuito creativo de la cinematografía para que se escriba, para que se forme gente, para que se produzcan películas, para que circulen en el escenario nacional y internacional, y eso mismo vuelve a generar dineros, incluidas las películas extranjeras, y el sistema es autosostenible. Es decir, nosotros hemos tenido en cada gobierno nuevos gerentes, pero el diálogo ha sido con el Estado.
retroceder ese diálogo que está instalado en el Estado y devolverlo a un diálogo con los gobiernos, pues es un tema que es inaceptable. Vamos a ser bien objetivos, como lo han sido ustedes hasta el momento. ¿Hay alguna razón válida para que el Estado quiera modificar o derogar esta ley del cine que, como acabas de explicarlo, tantísimo ha servido al cine colombiano? ¿Hay alguna razón válida de parte del gobierno? Mira, no, Luis Guillermo, no hay una lógica. Es una verdadera incógnita que le hace suponer a uno lo peor. Es indescifrable el motivo por el que incluyeron esta norma en la reforma tributaria. ¿Por qué? Primero porque en este momento intentar apropiarse por parte del Estado de los recursos del fondo cinematográfico es subirse a un peladero, porque a raíz del ausentismo forzoso que implicó la pandemia en las salas de cine, no hay plata. No hay plata, como dice Felipe, de la sostenibilidad que el espectador le provee al cine colombiano, porque no ha habido películas en cartelera. Hay un ausentismo absoluto en las salas. De modo que pensar que con esos recursos se van a financiar necesidades y apremios del Estado o del gobierno frente a la pandemia o frente a lo que sea, es una ilusión. De modo que es incomprensible, porque además no son recursos del Estado, no es un donativo del aparato estatal al cine, sino que es un recurso parafiscal que lo pagan los propios espectadores. De modo que yo ahí me confieso estupefacto. Perfecto. Bueno, les voy a solicitar el favor de que me permitan hacer una pequeña pausa, porque ha habido 3 personas afines al cine que quieren compartir con nosotros un pequeño mensaje, pero muy diciente con respecto a esta problemática. Por favor, María, le damos paso a los mensajes. Bueno, entonces nos dice Luis Alberto Restrepo: las propuestas del gobierno en el proyecto de reforma tributaria ponen a tambalear la ley del cine, que ha demostrado con creces su utilidad para incentivar la industria cinematográfica colombiana. En este momento tan difícil para todos, el propósito debería ser fortalecerla y no debilitarla. Ahora veamos qué nos dice Ana María Sánchez, actriz de cine y de teatro y de televisión, bastante conocida por nosotros. Bueno, Ana María nos dice: el cine colombiano ha venido dando pasos contundentes. ¿Cómo es posible que pretendan enterrar con una reforma tributaria el trabajo de un gremio importante y altamente calificado? Un gobierno no puede desconocer la labor del arte en el avance de una sociedad. Y terminamos con un mensaje que publicó, no nos lo envió directamente, sino que lo publicó la reconocida actriz ya internacional, Natalia Reyes. ¿Cuántas personas, Felipe, podrían estar afectadas en caso de que la ley del cine llegara a caerse, en caso de que la ley del cine llegara a ser modificada de tal manera que se limitara sensiblemente el respaldo al cine colombiano? Pues 48 millones de personas, porque eso es un patrimonio nacional y cada uno de los colombianos, a través de sus distintos instrumentos de construcción cultural, uno de ellos el cine, va construyendo su legado, su aporte
generacional, sus opiniones, sus miradas, y en cualquier momento en su casa, si no vayan a salas, van a pasar por algún contenido cinematográfico. Y si eso lo decantamos, digamos, y lo desagregamos y empezamos a ver a nivel de empleo a cuántas personas afecta y eso, pues a cientos de miles, ¿no? Porque imagínense que ahora estamos haciendo 45 películas, 40 al año. Antes hacíamos 2, antes de la ley de cine, en el 97, cuando nació la ley de cultura, ¿no? La ley de cine primera es del 2003, la segunda del 2012. Es decir, si usted pone en 44 películas al año 100 personas directamente beneficiadas de eso, que es una cifra tímida, estamos casi en 5.000 personas, ¿sí? Si le pone los periféricos, los que hacen transporte, los de los hoteles, los que hacen alimentación, los que trabajan en carpintería, los que cargan y mueven equipos, los que arriendan equipos, las salas de edición y eso, pues hay por lo menos 1.000 personas más por película. Ahí tiene usted ya casi, no sé, más de 50.000 personas solamente en esa base. Y luego está todas las familias, todos los conexos, todos los circuitos culturales, los festivales de cine, que hay 52, las salas que exhiben, que le dan empleo a gentes y eso. Es decir, es un conteo enorme. Pero habiendo dicho eso, el cine no va solamente a la contabilidad económica del país. El cine se escribe en la contabilidad social del país, porque lo que estamos defendiendo acá es que el cine no es un negocio solamente, que tiene aspecto industrial, pero el cine es de alguna manera un reclamo desde el pensamiento del país y de los países, diciendo es que también toca darle de comer al alma. Entonces el cine debe de alguna manera existir. Por eso hemos logrado, después de 100 años de la invención del cinematógrafo hasta el año 97 en Colombia, logramos una ley de cine, y 6 años después el Estado hizo una ley con 3 patas en donde dice el mercado industrial colombiano tiene un defecto enorme y el Estado tiene que asumir parte de ese defecto, y asume casi el 42% de ese riesgo y le deja al inversionista el 58%. ¿Por qué hace eso el Estado? Porque está reconociendo que el cine tiene que existir, que el cine no solamente es un tema de plata, sino que debe existir porque es un valor cultural, porque es una herramienta de expresión, porque tiene una capacidad transformadora para la democracia, y entonces acepta la primera pata del trípode. Después viene la segunda y dice, bueno, pero además de que tiene que existir por esos motivos y asumimos la mitad del riesgo, y ahí lo podemos resolver por inversionistas, además necesitamos hacerle un fondo. Entonces nos vamos a la nueva constitución del 91, en donde se había prohibido las rentas de destinación específica, y encontramos allá un loop, ¿no? Que son los fondos parafiscales, que dicen que se pueden hacer fondos parafiscales siempre y cuando los aportantes sean los beneficiados. Entonces, productores, distribuidores y exhibidores aportan y se benefician de eso con plata que no viene del presupuesto nacional, sino con la plata que paga cada uno de los espectadores. Es decir, hacemos una segunda pata de origen autónomo del erario público y de las leyes de presupuesto, o de las opiniones en un sentido u otro sobre el cine que pueda tener un funcionario gubernamental en un momento dado. Y luego hay una tercera pata que nunca se desarrolló, o sea que esta ley comenzó coja, ¿no? Porque es un trípode de 2 patas, y era la titularización. Entonces la titularización buscaba llevar el cine, y por temas técnicos del aparato financiero no fue posible, seguramente por desconfianzas también del sistema financiero, para que en vez de salir a conseguir por vía de esa ley un inversionista de 1.000 millones al que el Estado le asumía 420 millones en el riesgo y 580, o sea el 58% lo asumía el inversionista, podíamos conseguir 1.000 inversionistas de $1 millón. Es decir, si usted tiene 1.000 personas
que el Estado a cada una le reconoce 420.000 y cada una está arriesgando 580.000, es muy probable que si no les va bien en esa película, se lo cobren en boletas, en camisetas, en el orgullo de apoyar la cinematografía y la cultura, y van a seguir haciéndolo. Entonces eso no se hizo, y luego llegó el crowdfunding y es un sistema que seguramente puede reemplazar a esto. O sea que la ley que se paraba en 3 patas, balanceada en 2, hizo todo este bien. Ahora imagínense si le quitamos otra, entonces ya es un monópodo que no se va a sostener y se va a caer por ausencia de beneficios prácticos, ¿no? Y vamos a volver a las épocas en donde toca ir a hablar con quien esté en las posiciones del gobierno para explicarle por qué el cine importa, por qué nos deben dar plata y no sé qué, y esperar a ver qué opinan. Eso no se puede permitir, porque es un gran golpe para la democracia de este país. Entonces, sí, la respuesta es: los perjudicados somos 48 millones de colombianos. Muy bien, Felipe, toda la razón. Para terminar, nos queda una pregunta. Lisandro, con las leyes actuales, ¿tiene el cine colombiano falencias que podrían mejorarse? Sí, por supuesto, no es un mecanismo completo. Yo pienso que ningún producto, ninguna institución o actividad se debe considerar perfecta. Es muy importante identificarle las imperfecciones y faltantes. El cine colombiano está en deuda, y creo que a partir de este susto por el que estamos pasando, cuando nos reactivemos, cuando logremos vencer ese proyecto de eliminar a la cinematografía, seguramente lo vamos a encarar. Yo creo que el cine colombiano, dentro de los patrones en que se ha venido moviendo, nutriéndose de esos recursos parafiscales que aporta el propio espectador, yo creo que necesita involucrarse en una fase de interacción con otras plataformas digitales y visuales. Yo creo que el cine colombiano y el cine de cualquier parte del mundo requiere, por ejemplo, robustecer su capacidad financiera a través de un cobro de recursos de impuestos tributarios, o como se lo quiera llamar, o como se quiera elaborar la figura de las plataformas que están funcionando en Colombia. Lo que quiero decir es que Netflix debe empezar a cotizar al cine colombiano. Amazon debe también empezar a cotizar al cine colombiano. Disney igualmente. HBO, etcétera. Todas las plataformas que obtienen un beneficio por irradiar su espectro en nuestro territorio tienen que retribuir a este territorio haciéndole aportes financieros a su propia cinematografía o actividad en general audiovisual. Bueno, a Lisandro y a Felipe, mis mayores agradecimientos por estos excelentes aportes. Confiemos entonces en que el país reflexione y en que realmente la cinematografía colombiana siga ocupando este lugar importantísimo que hoy día tiene. El cine colombiano ya está compitiendo internacionalmente e indudablemente va a alcanzar mayores espacios si seguimos consolidándolo como ha venido hasta la fecha. Al PTC y a Javier, muchísimas gracias por habernos abierto este espacio, y esperamos que siga el cuestionamiento real a estas problemáticas que pretenden afectar la cultura colombiana. Muchísimas gracias y feliz noche. Gracias. Gracias. Bueno, a nombre del Partido del Trabajo de Colombia, de verdad que le extendemos un agradecimiento muy especial a los 2 directores que nos han acompañado la noche de hoy, a Felipe Aljure y a Lisandro Duque, al igual que un agradecimiento muy especial a Luis Guillermo, quien nos ha hecho el puente con Felipe y con Lisandro para traer este tema de reflexión. Las conclusiones son obvias.
no solamente los afectados por el eventual desmantelamiento al cine colombiano serían los que directamente están concernidos con el cine. No, la afectación sería en general para el pueblo colombiano. Creo que el director Felipe Aljure ha sido muy claro en ese sentido. Somos los 48 millones de colombianos los que debemos salir a defender el cine colombiano, a defender la continuidad de los apoyos estatales al cine, a la producción del cine colombiano. Pero al igual como lo ha señalado el director Lisandro Duque, creo que hay cosas por hacer y creo que antes de muy al contrario de querer golpear al cine colombiano, lo que debe hacerse es fortalecerse, y una inyección muy importante de recursos al cine colombiano debe provenir del usufructo que las distintas plataformas digitales que hoy llegan a nuestro país deben aportarle a los recursos del cine colombiano. De verdad que son reflexiones muy importantes las que ustedes nos han traído acá. Creo que los colombianos que ya teníamos razones suficientes para salir a protestar el 28 de abril, hoy tenemos unas razones adicionales, y desde este humilde espacio de charlas en cuarentena del Partido del Trabajo de Colombia, hacemos una invitación muy especial a todos los colombianos que nos están escuchando y que puedan ver después esta conversatorio que hemos tenido. Los invitamos a que se vinculen activa y decididamente al paro nacional del 28 de abril. A todos ustedes un agradecimiento por habernos acompañado, y te cedo la palabra, Lisandro. ¿Qué querías decir? Gracias, Javier. A propósito del llamado que haces a la participación en la movilización del 28 de abril, les informamos que los cineastas vamos a descolgar los afiches que tenemos en la casa de nuestras películas y los vamos a sacar a la movilización. Muchas gracias, Javier, Luis Guillermo, Felipe y María de los Ángeles. Esa es una iniciativa que enriquece todas las iniciativas que deben desplegarse alrededor de derrotar, como tú lo has llamado, Lisandro, ese adefesio de reforma tributaria. Sientan de parte del Partido del Trabajo de Colombia nuestro respaldo irrestricto. Este espacio está a disposición del gremio de cineastas y cinéfilos colombianos para que en cualquier otro momento que deseen compartir sus reflexiones, sus puntos de vista o sus preocupaciones sobre la suerte del cine colombiano, sepan que pueden contar con él. A todos ustedes, de verdad, nuevamente, muchas gracias, y les deseamos a todos nuestros oyentes, que son de los 4 puntos cardinales del país, una feliz noche. Muchas